Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos entre manos un documento que, la verdad, desde una perspectiva puramente metodológica, ofrece un caso de estudio sumamente inusual. Ujú. Se trata del informe anual 2025 de la Fundación Astronomía Sigma Octante. La agrupación que opera desde Bolivia. Eso es, conocida por sus siglas como ASO. Y el objetivo de la exploración detallada de hoy es, diseccionar cómo una agrupación que opera fuera de los circuitos académicos tradicionales está generando un volumen de datos con un impacto directo en la comunidad científica internacional. Y es un documento que merece un escrutinio muy detallado. A ver, en el ámbito de la astronomía observacional, a menudo existe una línea divisoria muy rígida entre los observatorios institucionales, esos que tienen presupuestos de 9 cifras, y los grupos independientes. Lo que este informe detalla es la disolución práctica de esa frontera. Es decir, se constata que la rigurosidad en la captura y reducción de datos puede suplir, de hecho, la falta de aperturas masivas en los telescopios. Vale, vamos a desglosar esto porque la arquitectura del propio informe ya revela la metodología subyacente del grupo. El texto arranca con un apartado titulado Editorial. Sí, lo he visto. Y en lugar de presentar, la típica declaración de intenciones genérica que solemos ver, establecen una premisa operativa muy clara. La frase exacta es, la leo textualmente, la ciencia avanza gracias a muchas miradas al cielo, y todas cuentan. Es una buena declaración. Y no es un simple lema. Leyendo el resto del documento, parece ser el principio rector que justifica sus campañas de recolección de datos masivos. Y es un principio rector que aplican con un rigor casi industrial. La clave de esa frase no es el romanticismo de mirar al cielo, sino la estadística pura. Ujú. En astronomía de dominio temporal, la continuidad de las observaciones es absolutamente crítica. Los grandes sondeos automatizados no pueden monopolizar el tiempo de telescopio para hacer un seguimiento ininterrumpido de cada objeto variable. Tienen demasiados objetivos. Exacto. Ahí es donde una red distribuida de observadores metódicos se vuelve una extensión vital de la infraestructura científica global. Pues esa red y ese volumen de datos quedan patentes en cuanto el informe entra en la sección central, la de observaciones reportadas. Madre mía, la lista de secciones ahí es tremenda. La sección resulta reveladora respecto a la capacidad operativa de esta gente. Totalmente. Reportan actividad constante bajo los epígrafes de, atención, fotometría, Sí. espectroscopía, Ajá. astrometría de asteroides, observación solar, observación de cometas, eclipses, Donde, por cierto, integran la monitorización de meteoros y bólidos, los famosos fireballs. justo, meteoros y bólidos, y además añaden astrofotografía y fenómenos atmosféricos. O sea, es un espectro de cobertura instrumental sumamente amplio. Mantener protocolos de calibración, captura y reducción de datos actualizados para tantas disciplinas diferentes, requiere una logística interna formidable. No estamos hablando de apuntar el telescopio y disparar una foto bonita. ¿Qué va, qué va? Hablamos de dominar la reducción de fotometría diferencial, la calibración de espectros en longitud de onda y flujo y la astrometría subsegundo de arco, todo de forma concurrente a lo largo del año. Pues aquí es de donde se pone realmente interesante. Si nos detenemos en el epígrafe de astrometría de asteroides, el informe detalla que ASO opera bajo el código de observatorio X16. ¿El X16? La implicación de esto es enorme. Actualmente son el único observatorio activo en toda Bolivia que está reportando astrometría de objetos cercanos a la Tierra, los NEOS, directamente a la base de datos oficial del Minor Planet Center. Es un hito crítico. Y lo logran desde la ciudad de Cochabamba, utilizando un telescopio de 8 pulgadas y una cámara de grado comercial, es decir, equipo modesto. Activo ese código del Minor Planet Center. A ver, el MPC no otorga ni mantiene designaciones por simple cortesía. Claro, te evalúan constantemente. Constantemente, para que las mediciones de NEOS, de estos asteroides que rozan la órbita terrestre, sean aceptadas, los residuos astrométricos deben ser consistentemente minúsculos. Lograr esa precisión posicional, con un equipo de 8 pulgadas desde un entorno urbano, implica un dominio absoluto del catálogo de estrellas de referencia. ¿Y lidiar con la atmósfera? Exacto. Aplicar técnicas de filtrado de ruido y modelos de corrección de refracción atmosférica muy precisos. Que Bolivia tenga presencia en la red global de defensa planetaria descansa sobre la capacidad exclusiva de este equipo, bajo su código X16, para generar astrometría de alta precisión sin interrupciones.
Y esa misma exigencia de precisión se traslada cuando cambiamos de disciplina. Bajo el título de fotometría, el enfoque del grupo muestra una comprensión muy madura del método científico. Ujú. El informe documenta, por ejemplo, 46 mediciones fotométricas de la estrella T Corona Borealis durante 2025. Todos los astrónomos estaban pendientes de esa estrella. Sí, estaban a la espera del evento eruptivo de esta nova recurrente. El resultado de sus 46 mediciones, una curva de luz plana. El estallido no se produjo en esos intervalos. Y eso es ciencia. Exactamente. La persistencia en registrar y reportar datos negativos subraya una disciplina observacional severa. Es que en el estudio de variables cataclísmicas, caracterizar el estado de quiescencia, esa calma con una línea base densa, es tan crítico como capturar el pico máximo de la erupción. Claro, el antes es tan importante como el durante. Esos datos nulos son los que permiten a los modelos teóricos ajustar los parámetros de acreción de masa en la enana blanca previa al evento. Además, el informe menciona la captura de 34 registros de la curva de luz de la nova V462 Lupi. Y lo llamativo aquí es que algunos de estos registros fueron realizados por una de sus miembros, Rosario Moyano, utilizando prismáticos. Con prismáticos, sí. Lograr estimaciones visuales útiles que puedan integrarse en bases de datos formales requiere un entrenamiento ocular y una familiaridad con las cartas de comparación de variables verdaderamente excepcionales. Y el detalle clave es que esos datos no se quedan almacenados en un ordenador apagado. El documento incluye capturas de pantalla de los registros de acceso que demuestran que, a lo largo de 2025, astrónomos profesionales han estado descargando e integrando estas curvas de luz amateurs en sus propios modelos de evolución estelar. Hay una validación empírica. Totalmente empírica y externa. Pero donde la capacidad técnica del grupo realmente empuja los límites del equipamiento es en la sección de espectroscopía. La espectroscopía siempre ha sido el cuello de botella en la astronomía independiente. Es complicadísimo. Por las exigencias de dispersión de la luz y la caída dramática en la relación señal-ruido al dividir esa luz en un espectro. Precisamente por eso, el logro que documentan con la estrella Wolf-Rayet EZ-SEMA es tan destacable. Reportan, nada menos, haber medido la velocidad de expansión de los vientos estelares de esta estrella. Es una barbaridad. Para contextualizar la instrumentación utilizada, emplearon un telescopio de aficionado, un espectroscopio comercial de gama de entrada y una cámara que ni siquiera está optimizada para astronomía. Y todo ello desde un cielo con alta contaminación lumínica en Cochabamba. Todo desde la ciudad. La extracción de un perfil Picigni o el ensanchamiento Doppler de las líneas de emisión bajo estas condiciones urbanas requiere un procesamiento posterior de la señal sumamente agresivo y cuidadoso. El desafío técnico de aislar la señal del continuo de la estrella del ruido de fondo del cielo de la ciudad es inmenso. Hay que calibrar muchísimo. Calibrar la respuesta instrumental y lograr la resolución espectral suficiente para medir velocidades de expansión estelar. No es algo trivial. Y el informe no se basa en que ellos mismos digan lo bien que lo han hecho. No, está validado. El trabajo fue sometido a revisión y validado por referentes internacionales indiscutibles en el campo. Hablamos de John Beckman, del Instituto de Astrofísica de Canarias. Un grande. Robin Leadbeater, una autoridad absoluta en espectroscopía de alta resolución, y Tom Field. Esta validación certifica la viabilidad de la técnica empleada por el grupo boliviano. Y el impacto de esta viabilidad técnica se refleja de nuevo en las métricas de uso. El informe señala que los espectros aportados por ASO a la base de datos internacional AVSPEC acumularon 804 descargas durante 2025. 804 veces que la ciencia profesional ha requerido sus datos. Esto indica que la cadencia y la calidad de los espectros generados bajo el código X16 están llenando vacíos observacionales reales en las bases de datos que consumen los astrofísicos. Lo cual demuestra un cambio de paradigma total. La comunidad profesional busca cadencia y cobertura a largo plazo. Recursos que los telescopios gigantes de 8 o 10 metros simplemente no pueden dedicar a un solo objeto durante meses. Esos accesos a AVSPEC son la prueba de que un observatorio modesto, pero bien calibrado, es un nodo científico de alto valor. Este nivel de sofisticación en el tratamiento de datos nos lleva de forma natural a la siguiente sección del documento, una que titulan Aporte intelectual a la astronomía. Esta parte es muy interesante. Es evidente que no se limitan a consumir ciencia o aplicar algoritmos de terceros. Están desarrollando sus propias herramientas operativas. Detallan la publicación de una guía de efemérides de altísima precisión. Sí, para su ubicación geográfica específica.
Justo. Pero lo más revelador es la creación de software ejecutable propio. Destacan el planificador Messier, un desarrollo de software diseñado por ellos mismos para optimizar las secuencias de observación en los clásicos maratones Messier. Automatizan la estrategia. Exacto, y la utilización de un programa de cálculo astronómico propietario llamado Fornax. El desarrollo de software propio revela una comprensión muy profunda de la mecánica celeste subyacente. Para compilar efemérides precisas o calcular tiempos de tránsito locales que superen las aproximaciones de los programas comerciales, es necesario dominar la trigonometría esférica. Y los modelos matemáticos orbitales. Sin duda. Este aporte intelectual demuestra que el grupo ha internalizado las matemáticas de la observación, lo que les permite proporcionar cálculos precisos, por ejemplo, para calendarios lunares locales de alta precisión geométrica. Y esa fiabilidad en los datos y cálculos matemáticos es probablemente lo que ha facilitado su integración en dinámicas de investigación internacionales de primer nivel. Pasando a la sección del informe titulada Participación y/o colaboración con otras instituciones, encuentros y otros, nos encontramos con hitos serios. Muy serios. El informe revela que ASO fue invitada a figurar como coautora en un artículo de investigación científica. Y no en cualquier sitio, sino publicado en la prestigiosa revista europea Astronomy and Astrophysics. La mítica AIA, La misma. gestionada por el Observatorio Europeo del Sur. Esta coautoría se derivó de su impecable fotometría sobre una estrella variable cataclísmica. Si conectamos esto con el panorama general, la revista Astronomy and Astrophysics mantiene uno de los factores de impacto más altos del mundo en esta disciplina. Es la élite. El proceso de revisión por pares en estas revistas es absolutamente implacable con la calidad de los datos. Lograr la coautoría significa que las fotometrías de ASO superaron los análisis de residuos y las calibraciones de extinción atmosférica exigidas a nivel institucional en Europa. Es un sello de calidad definitivo. Y esa credibilidad institucional les ha abierto puertas a una instrumentación de una escala completamente distinta. En esta misma sección de colaboraciones, detallan su incursión en el proyecto Orbita. Un paso de gigante. Sí, el equipo estructuró y presentó una propuesta de investigación focalizada en el monitoreo de un blazar, el S4954+65. La solidez científica de la propuesta de ASU hizo que el proyecto la seleccionara, otorgándoles, atención, 22 horas de tiempo de observación en un telescopio robótico profesional. Un telescopio de 80 centímetros de apertura. En las Islas Canarias. Un salto espectacular a la instrumentación de clase mundial. Este es un salto cualitativo crucial en su metodología. Pasar de la gestión de un telescopio local de 8 pulgadas a programar secuencias en un monstruo robótico de 80 centímetros implica dominar otra capa de complejidad técnica. Tienes que afinar mucho los tiempos. Exige una planificación meticulosa de las exposiciones, la selección óptima de filtros y la gestión remota de la cascada de datos. Obtener tiempo de observación en estas instalaciones es altamente competitivo. Las propuestas se evalúan de forma estricta por su mérito científico y la viabilidad técnica. Y simultáneamente esta campaña con el telescopio de Canarias, el informe deja clarísimo lo brutalmente activos que están en múltiples campos. Es una capacidad multitarea sostenida increíble. No paran. Desde su rápida respuesta como los primeros en aportar reportes ópticos tempranos durante el simulacro de detección de supernovas galácticas por flujo de neutrinos, el proyecto SNEWS, Importantísimo estar listos para eso. hasta mantener nodos de procesamiento de ciencia ciudadana para el proyecto Asteroides@Home, sostienen un monitoreo mensual continuo de manchas solares y detallan sus complejas intercepciones astrométricas de cometas cerca del horizonte y, por supuesto, la incesante labor educativa. Que es fundamental para el relevo. Participación en el tercer Campamento Nacional de Astronomía, el AstroCramp 3. Competiciones en olimpiadas científicas donde miembros más jóvenes han obtenido menciones de honor y medallas de oro. Mantener todas estas líneas activas, desde redes de alerta temprana de neutrinos hasta la astrometría de cometas, habla de una estructura extraordinariamente disciplinada. Divulgación. Ah, la divulgación, sí. Más allá de su nueva cuenta de Instagram o sus clásicos artículos mensuales de El Cosmosen, resulta muy interesante el enfoque técnico que le están dando a su canal de YouTube. No es el típico canal. No. En lugar de limitarse a vídeos puramente descriptivos, están publicando material de instrucción para compartir herramientas prácticas de astronomía observacional. Por ejemplo, su nuevo tutorial detallado sobre cómo crear animaciones de secuencias de imágenes astrométricas.
Y ese es un detalle muy relevante. La creación de animaciones astrométricas es el método más robusto para detectar objetos en movimiento contra el fondo estelar. Al hacer tutoriales sobre esto, ASO no hace simple divulgación de entretenimiento. Están descentralizando y enseñando técnicas de procesamiento reales para que otros puedan buscar asteroides. Están exportando su forma de trabajar. Exportan el músculo analítico. Todo este despliegue operativo se sostiene sobre la estructura que detallan en el último título del documento, actividades internas. Aquí recogen sus reuniones mensuales, el aniversario 48 de la fundación y la cena de fin de año. 48 años ya. Se dice pronto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues significa que estamos ante un modelo que redefine por completo lo que esperamos de los colectivos independientes. Claro. Frecuentemente, cuando alguien señala que hace investigación en este sector amateur, esa afirmación suele quedarse en palabras o en repetir observaciones ya muy conocidas. ASO es muchísimo más que solo un nombre o una asociación de entusiastas. Lo demuestran. Lo demuestra empíricamente. Exacto. Todo su trabajo se fundamenta en resultados tangibles y publicaciones como lo hacen los profesionales. Las descargas de espectros, el código X16 de astrometría, el software propio, la coautoría europea, sus actos, descargas y códigos de observación hablan más alto que cualquier título universitario colgado en la pared. Es una consistencia metodológica asombrosa. Esto plantea una pregunta importante, un pensamiento provocador para quienes nos escuchan hoy. Si un grupo de personas con equipos modestos y desde cielos contaminados lumínicamente es capaz de aportar datos vitales para comprender el universo y defender el planeta de asteroides, Sí. ¿qué excusa nos queda a los demás para no mirar hacia arriba y contribuir al conocimiento humano con las herramientas que tenemos a mano? Es una reflexión que da de lleno en la diana. La revisión de este informe nos deja admirando profundamente una trayectoria de casi medio siglo, de 48 años de constancia observacional transformados en ciencia pura y dura. Es un ejemplo a seguir, sin duda. Y para cerrar definitivamente este análisis a fondo, es imperativo despedir la exploración repitiendo la mítica frase de Germán Morales Chávez, el fundador de la institución. Una frase que resume la ética de todo lo que hemos discutido hoy. ASO somos nosotros y nuestro trabajo.